Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en directo? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa que se emite todos los jueves por las redes sociales de Sumando Voces y también por las redes sociales de Unitas. También estamos transmitiendo a través de la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y por la Radio San Andrés de la UNSA. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos preocupa bastante. Se trata de la violencia hacia la mujer, pero una violencia particularmente contra las mujeres que hacen política, porque hemos sido testigos en los últimos días de un hecho que nos ha llamado bastante la atención y nos ha preocupado en el municipio de Sipe, donde dos concejalas han sido obligadas a renunciar por una turba de gente que aducía que ellas no habían fiscalizado al alcalde. Luego, investigando un poco, nos hemos enterado que no es el único caso, que hay otros más que se están presentando en este tiempo, porque se ha cumplido la mitad de la gestión municipal y resulta que hay algunos concejales que quieren hacer valer unos acuerdos de media gestión para que las mujeres entreguen sus cargos a los concejales hombres. Ese es el tema que nos convoca en esta jornada, pero quisiera contarles que tenemos como invitada especial a doña Josefina Velázquez. Ella es presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia, ACOBOL. Adelante, doña Josefina, y bienvenida al programa de Sumando Voces en Directo. Muchas gracias, hermana Merivaca. Para mí un placer de compartir esta mañana en este prestigioso programa Sumando Voces desde el municipio de Caracollo. Pues estoy a su servicio, mi querida hermana. Muchísimas gracias, doña Josefina. Les comento que también hemos invitado a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, doña Nadia Cruz. Nos ha dicho que va a estar en el programa, pero todavía no se ha conectado, así es que esperamos que lo haga en los próximos minutos. Mientras tanto, amigas y amigos, quiero mostrarles un video que resume la violencia que se está generando en torno a las mujeres que ejercen política en Bolivia. En primer lugar, ustedes van a escuchar la voz de Juana Quispe, aquel 2012 antes de ser asesinada, cuando denunciaba el acoso político que estaba sufriendo. Y luego van a ver el hecho de Sipe del que les comentaba. Adelante con ese video, por favor. Desde el momento empieza yo a insistir para sesionar, no me dejaron, si fueron donde yo no podía llegar a sesiones, donde no podía llegar de movilidad que llegaba, iban, claro, ellos tenían movilidad del municipio, iban y así mismo he insistido, y anuncié amparo constitucional, y ganado amparo constitucional, el 30 de septiembre se dictó en mi favor, ni así no me dejaron ingresar. Hicieron unos empleados, cabildos, me arrastraron, me querían hacer renunciar a la fuerza. Mi hijo tiene 10 añitos, me respetaron a mi hijo, discúlpenme. Hay veces por eso no quiero, hay veces hablar de este tema, duele. No me he rendido, dije, con mi fuerzas, dije, no voy a hacerlo. Si es posible, mátenme, estoy dispuesta para morir. Mi hijo me va a ver, ¿cómo voy a morir? Y desde ahora deciden hacerme justicia comunitaria. Dice que me van a matar. Muy bien, estoy dispuesta y me van a quemar. Dos hechos de violencia política en momentos diferentes, el 2012 y el 2024, con las concejalas de Sipe. Quiero decirles, amigas y amigos, que ya estamos aquí en esta pantalla con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, doña Nadia Cruz, a quien queremos darle la bienvenida para hablar de este tema que nos preocupa a todos. Adelante, viceministra, por favor.
Muy buenos días, estimada Mary, un saludo fraternal para usted. Entiendo que Josefina también está en el Zoom. Un saludo fraternal a Sumando Voces, a toda la audiencia que nos está siguiendo y agradecida por promover este espacio para hablar de una problemática que sigue latente en nuestro país, que sigue generando repudio no solamente desde la sociedad, sino desde las instituciones, y que con un precedente reciente como la sentencia en el caso de Juana Quispe, pues nos obligan a repensar y a reforzar las medidas que estamos asumiendo como el Estado para proteger y prevenir estos hechos de violencia y acoso político hacia las compañeras. Así es, señora viceministra, nos convoca el tema de los derechos humanos de las mujeres y particularmente de las mujeres que hacen política. Antes de continuar, quiero mostrarles un par de láminas que tenemos para mostrar cuál es el impacto que está teniendo el tema de la violencia política en Bolivia en este momento. Veamos la primera de estas láminas, donde tenemos resumidos estos casos. Desde el 2018 a junio de 2023, según un consolidado que ha hecho ACOBOL con la Defensoría del Pueblo, se han presentado 600 denuncias de acoso y violencia política. Desde 2023 a la fecha, además, se han registrado 44 denuncias de acoso y violencia política por supuesta gestión compartida. Hoy vamos a preguntarnos qué es eso, qué es la gestión compartida y vamos a saber si es legal o si es ilegal. Y desde el 2012 hasta la fecha, en el marco de la ley contra el acoso y la violencia política, se han registrado 4 sentencias por violencia política. Sin embargo, no contabilizamos aquí el caso de Juana Quispe porque tenemos entendido que ella ha sido juzgada no por la ley contra el acoso, sino con el Código Penal común que todos conocemos. Pero veamos la siguiente lámina donde muestra a quién afecta estos supuestos acuerdos de gestión compartida. Miren, lo que dice esta lámina es lo siguiente: de las 78 mujeres autoridades electas a nivel nacional que afirmaron tener un compromiso de gestión compartida, 72 son concejalas y 6 son asambleístas departamentales. Pero escuchen este dato: 83% de ellas dijeron que han hecho este acuerdo de gestión compartida con un suplente hombre y solo el 14% con una suplente mujer, mientras que el 3% no brindaron información al respecto. Es un dato que nos proporciona también la Defensoría del Pueblo. Con esto queremos iniciar las opiniones, el debate con nuestras invitadas. Viceministra, ¿qué ha pasado a lo largo de estos años? ¿Por qué seguimos lamentando hechos de violencia política en el país? ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, no hay que olvidar que no se puede hablar de violencia y acoso político sin el precedente de paridad, de alternancia, de la incorporación de las mujeres en el campo de la función político-pública dentro de nuestro país. Somos de los estados donde mayor participación en los órganos deliberativos están constituidos en la mitad o un poco más de la mitad por mujeres. Y eso definitivamente no ha sido algo que se haya dado de forma natural, entre comillas, no es un reconocimiento que no haya sido precedido o predecedido por demanda social, por un tema de reivindicación de derechos. La propia norma de acoso y violencia política que tiene en el país tiene como precedente el asesinato de Juana Quispe, justamente. Es decir, hay todavía una resistencia intrínseca por parte de los varones, por parte de la sociedad en general, cuando ven a las autoridades mujeres en los cargos públicos. Hay todavía una especie de rechazo, una especie de no renuncia, entre comillas, a los privilegios a los que tradicionalmente los hombres estaban a momento de asumir los cargos públicos dentro del Estado. Creo que eso es importante para delinear, porque mucho de esto genera la motivación de por qué los acuerdos de gestión compartida, entre comillas, primero los tomaban como prácticas culturales, después los señalaban como acuerdos voluntarios de buena fe que se hubiesen gestionado, que se hubiesen realizado entre las compañeras y sus suplentes, o por qué a momento de si era una práctica cultural o eran acuerdos de buena fe, como señalan los datos, solamente las mujeres o en gran porcentaje las mujeres son las que renunciaban y al final uno tenía a final de gestión consejos municipales particularmente compuestos primordialmente por varones. Y eso también está delineando de por cómo se está aceptando, cómo se visualizaba o se visualiza todavía
la gestión desde los hombres, con una mirada de hombres, pensando hacia la población. Creo que eso es importante para resaltar porque generan las motivaciones más intrínsecas, más profundas de por qué se comete acoso y violencia política, sin justificarla, por supuesto, pero que nos demanda todavía seguir ahondando este proceso de despatriarcalización que ha definido el Estado de Bolivia, seguir apoyando las luchas contra la violencia de género, amplificando los procesos o las herramientas para garantizar los derechos de las mujeres en nuestro país. En esa línea yo quiero tal vez hacer una comparación. Cuando ocurre el asesinato de Juana Quispe, ella recurre a la justicia constitucional, recurre a la justicia ordinaria y la respuesta ha sido su asesinato, ¿no? Posterior a todos los hechos previos de acoso que pretendían reducir su mandato. Al no hacerlo, al no doblegarla, logran su cometido asesinándola, quitándole la vida, solamente por la firmeza que tuvo Juana Quispe. Y la participación o las intervenciones desde el Estado fueron muy débiles. Eso creo que hay que reconocerlo en honor a la verdad. Incluso la posibilidad de otorgar justicia en ese caso tuvo que demorar 11 años. Entonces, claro, uno dice, realmente esas señales no son buenas. En cambio, en el caso de Sipe Sipe de la semana pasada, y lo digo con experiencia de haber visto muchos casos a lo largo de mis años de carrera, ha sido mucho más oportuna. Ha habido una intervención de la policía, ha habido una intervención de la fiscalía, hay una mirada de que a momento de atender estos casos, las medidas de protección es lo primero que tienes que hacer antes de una declaración informativa, antes de ir a cautelares, lo primero que tienes que hacer es dar medidas de protección que les aseguren la vida y la integridad, porque a estas compañeras igual fue un grupo de gente alentados por algunos suplentes, alentados por intereses políticos alrededor, como pasó con Juana Quispe hace 11 años, pero en este caso creo que la reacción estatal ha sido mucho más rápida, mucho más oportuna, pero con seguridad. Todavía la gestión compartida, todavía este rechazo o estas limitaciones a que las mujeres estén en la función político pública tienen que ser combatidas desde el Estado, pero también desde la sociedad. Claro, las características pueden ser diferentes, sin embargo, el hecho, como usted misma señala, sigue siendo repudiable y condenable. Queremos preguntarle a doña Josefina qué son esos acuerdos de gestión compartida, por qué las concejalas los suscriben. ¿Los suscriben o es que son orales? ¿Cómo son esos acuerdos? Cuéntenos, doña Josefina. Muchas gracias, hermana Vaca. Un saludo para nuestra hermana viceministra Nadia Cruz, desde el municipio de Caracollo. Bueno, mire, hablar de esta gestión compartida, la mal llamada, así lo manifiesto, ¿no? Puesto que en realidad no está pues dentro de, reconocida por nuestra normativa, no está reconocida por la Constitución Política del Estado, somos elegidas legalmente, constitucionalmente por 5 años, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo surge esta gestión compartida? También la van confundiendo con lo que es la alternancia. Cuando nosotras nos hemos, bueno, hemos sido nominadas, elegidas, eh, en realidad exigía también el Tribunal Electoral lo que es varón-mujer, sí o sí, era un requisito indispensable que la plancha esté conformada por un 50% de mujeres y un 50% de varones. Entonces, hemos cumplido con, en realidad con lo que es la inscripción, pero sin embargo ya por ahí existían algunas voces en que debe haber un convenio. Y le doy el ejemplo de que en nuestro municipio se ha realizado en algunos casos de concejales un acuerdo, o en realidad un documento que han ido firmando, que se deba compartir esa gestión por 2 o 3 años, paulatinamente, ¿no es cierto? Y así ha sucedido también en otros municipios, pero en realidad inicialmente nosotros desconocíamos de la normativa de la ley 243, desconocíamos prácticamente de que existía pues esa norma que nos está respaldando, pero mínimamente se ha suscrito estos acuerdos voluntarios en algunos casos, en algunos también hay reacción, hay un rechazo frente a esta situación, puesto que miren, al ser elegidas nosotros por 5 años,
estamos cumpliendo con lo que es nuestro ejercicio de mandato, hacer cumplir nuestros derechos políticos, pero sin embargo también estamos, en realidad podríamos decir que engañando al electorado. ¿Qué piensa el electorado? ¿Que nos han elegido solamente para 2 años y medio, 3 años? Considero que no. Entonces, hay mucho por hablar al respecto de ello, pero sin embargo, como asociación desde ACOBOL, no estamos de acuerdo con este tema de la gestión compartida. Y muy tristemente podemos manifestar que detrás de ello también están nuestras organizaciones sociales, organizaciones políticas, y se ha visto en el caso de Sipe, ¿no? Cómo van arengando las mismas hermanas, mujeres, hermanos varones, y es cierto, están los suplentes. Y el dato que usted nos menciona, qué pena, ¿no? En más del 80% solamente estamos las mujeres y un reducido porcentaje de varones. ¿Esto qué implica? Que aún persiste este sistema del patriarcado, este sistema paternalista como tal. Entonces es un problema estructural que considero que debemos seguir trabajando y estamos pues en ello, no solamente ACOBOL y otras instituciones también están prestas a seguir trabajando en ello. Quisiéramos preguntarle a la viceministra si estos acuerdos son legales o son ilegales, son constitucionales o son inconstitucionales. Y de ser ilegales, ¿qué se va a hacer para que queden anulados? Porque por lo visto ya se están aplicando, viceministra. Bueno, ha habido, tiene una historia, incluso en su tratamiento legal o constitucional, estos acuerdos de gestión compartida. Primero señalar de que no hay una prohibición expresa de los acuerdos de gestión compartida en la 243. No existe una prohibición expresa. Ese es un vacío que se lo ha reconocido ya en la gestión 2021. Recuerdo un informe de la Defensoría del Pueblo solicitaba que se haga un ajuste específicamente sobre este tema. Tomando en cuenta adicionalmente que en estos años han habido también pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional en esta lógica de considerar que eran prácticas culturales, es decir, que eran propias de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, el tema de rotación en los cargos. En esa línea, en algún momento el tribunal señaló que por las características, en este caso del lugar, y porque no era un tema que estaba enfocado a la renuncia de las mujeres, sino que realmente era una rotación de todo un consejo municipal que podía haberse entendido como un uso y costumbre. Lastimosamente, eso con los años ha ido generándose como una distorsión, porque ya en la práctica, con los datos que tú señalabas a un principio, se ha podido verificar que no era una práctica cultural, era una forma de dar legalidad a acortamientos de mandato. Básicamente eso. Ahora, ha habido ya respuestas en el caso del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en su reglamento de faltas electorales y sanciones que ha sido aprobado por sala plena del órgano el 15 de mayo del 2020 para las elecciones nacionales 2020 y subnacionales 2021, ya se ha incorporado como una falta electoral todo acto u omisión que afecte o limite o amenace los derechos políticos, es decir, obligar a una persona candidata, en especial si es mujer, a suscribir documentos que comprometan su renuncia o cesión total o parcial del ejercicio de sus derechos políticos o de su mandato una vez elegida o posesionada. Es decir, ya con el reglamento del 2020, el tribunal lo que está señalando, el órgano electoral, es llamarlo como una falta grave electoral. Posteriormente, si uno recuerda la última rendición pública de cuentas que dio el órgano electoral durante la presente gestión, el presidente fue mucho más enfático al denominar como actos ilegales los acuerdos de gestión compartida, porque ya evidentemente queda de lado esta percepción de que podía haber sido una práctica cultural, cuando en realidad lo que de trasfondo está la limitación de los derechos políticos, en particular de las mujeres. También ha habido un crecimiento en el ámbito del Tribunal Constitucional en el caso específico de Juana Choque de Chuy, cuando el Tribunal Constitucional, en el caso del Consejo del Municipio de Huarina, había determinado no solamente retrotraer el cargo que se le había dado al suplente de doña Juana, sino además le había ordenado al Consejo reponer
los salarios que durante la suplencia ilegalmente otorgada se le habían despojado a doña Juana. Entonces, ha habido nuevamente un crecimiento adicional, ya donde no solamente estamos hablando de restituir en el cargo, sino además de los derechos conexos que están alrededor de esa restitución, como es el tema de salarios. Entonces, estos acuerdos, en síntesis, son ilegales, son ilegales, son considerados ya como un precedente, como faltas graves en contra de las organizaciones políticas, y en la jurisprudencia constitucional ha habido un crecimiento a momento de resguardar y proteger los derechos, particularmente de las mujeres, en este tipo de acuerdos, que lo único que hacen es no solamente tener un acto formal, entre comillas, de vulneración hacia las compañeras, sino particularmente también hay una afectación a la democracia. Lo que señalaba la compañera Josefina es cierto, ¿no? A las autoridades se las elige por quiénes son, por lo que representan en la comunidad, por la llegada que pueden tener a las organizaciones, a las comunidades, a la ciudadanía, por simplemente la empatía que puede tener en la población. Entonces, a estas compañeras se las elige por 5 años y las causales de suplencia no pueden estar supeditadas a acuerdos entre particulares o acuerdos entre dos personas que vayan por encima de la votación popular. En eso creo que es importante. Algo que tú preguntabas hace un momento, Mary, ha habido diferentes formas en cómo se han gestado los acuerdos de gestión compartida. Los acuerdos verbales, en muchos casos, ha habido acuerdos escritos, incluso hay antecedentes de acuerdos notariales de gestión compartida. Todo esto, reitero, o como los que han ocurrido en CIPE-CIPE, no era, hay acuerdos de gestión compartida de por medio, por supuesto, pero como ha habido una visualización en contra de estos acuerdos y señalarlos como ilegales, ahora han optado por estas renuncias que en un principio les pidieron a las concejalas de CIPE-CIPE y que ante su rechazo de ellas, ante su posición y su firmeza, les hicieron firmar licencias indefinidas. Esas licencias eran con fecha de cumplimiento de término el último día de su mandato. Entonces, básicamente era un acortamiento de mandato. Es decir, cualquier acuerdo que tenga como objetivo partirles la gestión, interrumpir su gestión, llámese gestión compartida, llámese renuncia voluntaria, entre comillas, llámese licencia indefinida, son reconocidos como ilegales o como hechos de violencia política, sobre todo en los casos como los de CIPE-CIPE que han ocurrido. Entonces queda claro que los acuerdos de gestión compartida son ilegales. El problema es que cuando las mujeres reclaman su derecho constitucional de ejercer los 5 años, el periodo por el que han sido elegidas, son sometidas a actos de violencia, como ha sucedido en CIPE-CIPE, ¿no? Queremos preguntarle entonces a doña Josefina, ¿qué tipo de denuncias está recibiendo respecto a la gestión compartida o en general sobre la violencia política? ¿Hay violencia física? ¿Qué tipo de violencia se está ejerciendo en contra de las concejalas, doña Josefina? Bien, gracias, hermana. En realidad, las denuncias que se presentan prácticamente es por el tema de la gestión compartida, limitación de funciones, ingobernabilidad y conflicto de atribuciones, existe discriminación, retención de salarios, descuentos arbitrarios, y ustedes saben que nuestro único, en realidad, mandato como autoridades concejalas es precisamente llevar adelante la fiscalización. Entonces, detrás de la fiscalización están precisamente esos temas por los cuales también nuestros pares o los alcaldes vamos, ¿no?, de alguna manera buscando de cómo presionar a las mujeres. En ese sentido se ha visto en el caso de CIPE-CIPE, ¿no? Entonces, ver que no se está haciendo una fiscalización falso, pero ese era un argumento netamente falso. Luego tiene también otro tipo de causas, presiones, ¿no?, para renunciar, divulgación de información falsa para desprestigiar a la autoridad. Entonces, son uno de los mecanismos que van utilizando. Conflictos por afinidad política. También se ve, ese es otro aspecto. Entonces, no existe, si bien no somos de una misma línea política, entonces da internamente dentro de los consejos este tema de la afinidad política. Luego tenemos la negativa para la conformación de la
de la directiva del Consejo. Entonces, no nos permiten ser parte de la directiva por el mismo hecho de que estamos cuestionando, de que preguntamos, observamos. Entonces, eso no significa que estamos en contra del alcalde, simplemente estamos cumpliendo con nuestra labor de fiscalizar. La presión para la suscripción de documentos en contra de su voluntad, ¿no? Como se ha visto en el caso de Sipe, y muchas de las hermanas al momento de asumir también han sido presionadas para precisamente firmar este tipo de documentos. Y las consecuencias ya lo vemos a estas alturas, ya estamos a 2 años y medio, con mayo cumplimos los 3 años de gestión, ¿no? Dentro de los consejos. Entonces, en ese sentido se van presentando las diferentes causas. Muy bien, yo quiero decirles, amigas y amigos, que podemos recibir sus comentarios, preguntas a través de las redes sociales. De hecho, ya hemos recibido algunos, quiero leerles. Tenemos un comentario de Patricia López que dice, lo primero son las medidas de protección. Justamente de eso nos informaba la viceministra en su primera intervención, ¿no? Que a diferencia con lo sucedido en el 2012, ahora sí el Estado había respondido para proteger a las dos concejalas de Sipe. Y tenemos otro comentario, Andan León, dice, es mejor darle un sueldo al suplente, así no deja la titularidad, porque después los suplentes ya no quieren dejar el cargo. De esa forma, en una oportunidad, resolví un caso en el que le obligaban a renunciar para dar paso a esa rotación. Viceministra, ¿es legal dar el sueldo al suplente? No, claro que no. O sea, puede ser una solución práctica, ¿no? Pero en el fondo eh, sigue irrumpiendo. Las autoridades electas, reitero, son electas por ellas y ellos también, en el caso de los titulares. Los suplentes, a momento de inscribirse como tales, son conscientes del momento en el que van a poder asumir la titularidad. Entonces, creo que eso es importante para delinear. Pudiera parecer una solución práctica, pero no resuelve el tema de fondo. Y reiterar, ¿no? ¿Es un tema de patriarcado? Por supuesto que sí. Y más allá de darle un sueldo, darle la parte de un sueldo, eso no resuelve el tema del patriarcado, el tema de la visión o la concepción de las mujeres en la función político pública. También creo que es importante señalar los contextos más fuertes donde se genera violencia y acoso político. En estos de gestión compartida, a mitad de gestión, por supuesto, ¿no? Porque bajo la idea de que ahora le toca ganar al suplente, ahora le toca ganar al otro, pues es donde más por temas también de intereses económicos, intereses de poder, intereses de culminar la gestión y poder también generar como una plataforma para las siguientes elecciones, son temas que sí habría que visualizar. Seguramente tendríamos que generar medidas afirmativas para poder precautelar una situación de paz, una situación de tranquilidad, de respeto dentro de los propios órganos deliberativos. Pero creo que el tema es mucho más profundo, ¿no? Es un tema de machismo, es un tema de género y no se resuelve con soluciones solamente prácticas. Y en esa línea, justo en el mecanismo que hemos tenido el día de ayer, veíamos la preocupación por algunas actuaciones, en el caso de la policía, por ejemplo, ante hechos de violencia y acoso político, la actuación o los roles de los que pudieran ser mediadores en estos momentos son muy álgidos. Un proceso de mediación en un conflicto como este que ya está en la etapa de crisis, pues requiere de mucha experticia, ¿no? Y en eso hay que reforzar todavía el trabajo de quienes están haciendo estos roles para que las medidas no sean, las medidas más sanas, entre comillas, es que la señora firme para que la gente se calme y luego lo resolvemos más adelante. No, o sea, hay que generar procesos donde la solución no vaya en desmedro de los derechos de esa persona. Y en esa línea, reitero, ayer veíamos en el mecanismo la necesidad de fortalecer los procesos de formación y capacitación de las y los servidores públicos a momento de conocer estos hechos de acoso y violencia política, en particular en crisis como la registrada en Sipe. Pero también, y eso también salió como con una reflexión de fortalecer los procesos de socialización y sensibilización en la población en general. Bueno, volviendo a retrotraer, cuando uno revisa el caso de Juana Quispe en los antecedentes, los autores intelectuales señalaban que no habían sido ellos los responsables del asesinato, no habían sido ellos los responsables de la violencia ejercida contra Juana, sino habían sido las bases, ¿no? Y lo realzo el tema de las bases
porque a título de las bases quieren darle una suerte de legitimidad a ese tipo de actos totalmente detestables. Y ahí los tribunales han sido muy enfáticos al señalar, pueden haber sido las bases, pero esas bases estaban incentivadas, organizadas y alineadas a tu interés particular, porque eras tú el que no quería recibir fiscalización, eras tú el que no quería lidiar con esa compañera mujer dentro de ese consejo municipal. Y lo mismo ocurre el día de ayer en Sipe, 11 años después, vemos igual cómo estas personas, y quiero resaltar, si uno ve las imágenes, está la policía, hay efectivos policiales frente a ellos, hay celulares que están abiertamente grabando los hechos que están sucediendo y no han tenido ni siquiera un poco de temor, un poco no sé, de retroceder, de sentir que los podían descubrir, y lo hacían igual abiertamente, como si fuera un acto legítimo hacerlo. Y las personas, porque ha habido autores intelectuales en el hecho de Sipe, los autores luego aparecían en una suerte de decir cuál iba a ser su opinión, qué es lo que debería pasar, al final beneficiarios de ese tipo de hechos. Entonces, creo que el proceso de socialización y sensibilización con población es urgente. Ayer nos hemos dado cuenta que 11 años después pueden querer dar o quieren dotar de legitimidad a estos hechos de violencia política. Y a esto sumaría un adicional para la reflexión. Los derechos de la ciudadanía en libertad de expresión, libertad de protesta, la disidencia respecto a las autoridades públicas es un síntoma en su ejercicio de los gobiernos democráticos o de democracias bastante fuertes, sólidas. Pero cuando esos mecanismos de hecho están irrumpiendo en el límite del respeto de derechos, están ingresando ya a la comisión de hechos delictivos, evidentemente ya no estamos hablando de un ejercicio democrático, de un ejercicio de derechos, sino simplemente de actos criminales en contra de población. Y ahí hay que reforzar y hay que recordar a la comunidad que su legitimidad en su desaveniencia, en su desacuerdo con las autoridades públicas, tiene que ser canalizada a través de los mecanismos legales formales, llámese revocatorios, llámese denuncias por infracción administrativa, llámese denuncias penales, etcétera, etcétera, pero jamás llegar a este tipo de hechos como los ocurridos hace 11 años y la semana pasada en Cipecito. Quisiera preguntarle a doña Josefina respecto a lo que nos acaba de decir la viceministra. ¿Cuál es la percepción que tiene Acobol respecto a la acción del Estado? Y no hablamos solo del gobierno, sino de las diferentes instancias del Estado. ¿Hay una reacción de protección, de intención, voluntad política de reducir la violencia política hacia las mujeres? ¿Cómo está viendo la actuación del Estado, doña Josefina? Bien, hermana, mire, ACOBOL como tal se ha creado con el objetivo precisamente, ¿no?, de tema de capacitarles. Un aspecto, capacitación en gestión municipal. El otro aspecto es la defensa de los derechos políticos, a causa precisamente de la muerte de Juana Quispe. Con relación a las instancias, hay un compromiso de trabajo de parte de nuestras instituciones aliadas, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Viceministerio de Autonomías, Defensoría del Pueblo, Coordinadora de la Mujer. En realidad, el compromiso es único. Si bien hubieron algunas falencias inicialmente, por ejemplo, no podemos tapar, ¿no?, el caso, por ejemplo, de la FELCB. En algunos de las denuncias han sido minimizadas, pero sin embargo, el día de ayer, como lo ha manifestado nuestra viceministra, existe ese compromiso férreo de seguir combatiendo lo que es la violencia y el acoso político como tal. Entonces, nos hemos dado también tareas para seguir trabajando en el tema de la capacitación, como también no solamente a nuestras autoridades políticas, también a funcionarios, tanto de la Fiscalía como también de la FELCB. Entonces, el compromiso de parte del Ministerio Público ha sido inmediato. Entonces, felicitamos ese accionar en cuanto a lo que corresponde prácticamente velar, ¿no?, por su integridad física de nuestras autoridades en el caso de CIPECIP. Entonces se ha activado el mecanismo. Entonces, nosotras como asociación estamos muy contentas, pero debemos seguir trabajando y no perder la guardia, ¿no?, frente a esos casos de acoso, precisamente en el caso, por ejemplo, de la gestión compartida. Usted manifestaba
si es legal el tema de cancelar a los suplentes. Por un lado, sería un daño a nuestro Estado plurinacional de Bolivia, un daño económico, ¿no es cierto? Y de lo contrario, estuviéramos nomás aceptando, normalizando que en realidad tendría que ser legal este tema de la gestión compartida. Pero que quede claro que en realidad como autoridad que somos elegidas por 5 años, ¿en qué casos vamos a dejar nuestro mandato? En caso de una sentencia ejecutoriada, en caso de muerte como tal. Entonces, en esos casos sí, pues ahí recién asume el suplente. Entiendo. Viceministra, la CIDH ha emitido un informe respecto a esta temática el año 2018. Se trató de una audiencia a raíz del caso de Juana Quispe, ¿no? En realidad la audiencia se tituló Situación de impunidad en casos de acoso y violencia política contra lideresas sociales y políticas en Bolivia. Y en esa ocasión se han hecho una serie de recomendaciones y entre esas recomendaciones hay varias para el Estado. Solamente quiero reparar en dos y preguntarle si es que se han cumplido. Por ejemplo, dice incorporar esta temática en los presupuestos generales del Estado, una de las recomendaciones. Otra dice establecer las medidas de reparación necesarias para garantizar la plena satisfacción de los derechos de las víctimas y también de sus familiares, particularmente en el caso de la concejala Juana Quispe Paz. Es decir, está hablando de una reparación, no solamente de justicia, de mandar a la cárcel a los acusados, sino de reparar a los familiares, a las víctimas. ¿Cuánto se ha avanzado en las recomendaciones hechas por la CIDH a Bolivia respecto a esta temática, viceministra? Bueno, tal vez una corrección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla de reparaciones, uno de los pilares de reparación es acceso a la justicia. La Comisión Interamericana no hace una asimilación de reparación con resarcimiento económico. Creo que ese es un error que generalmente se intuye cuando se habla de lo que son reparaciones como tal. En ese punto, cuando hablamos de reparaciones, estamos hablando de acceso a la justicia, de establecimiento de la verdad de los hechos ocurridos, en este caso, en el caso de Juana Quispe en particular, medidas de no repetición como Estado, no solamente en el caso, sino en los hechos en particular de violencia política, como ocurrido con el asesinato de Juana. También puede establecer medidas para que se pueda garantizar que esto no quede en el olvido, que esto que permanezca en la memoria de la población en general. Ahora, Bolivia no cuenta con una ley de reparaciones propiamente ante cualquier tipo de vulneración de derechos humanos, pero intrínsecamente en el procedimiento penal, en la ley 1970, incorpora todo lo que es la parte de resarcimientos económicos, entre otros. Ha habido un avance significativo, sí, con la política de reparaciones que se ha aprobado para los casos de Sacabas en Cata, por ejemplo, o los casos anteriores ocurridos en el caso del 64 al 82. Esa temática ya ha sido avanzada al aperturar esta política de reparaciones ante graves violaciones de derechos humanos, pero evidentemente no incorporará estas causas específicas. Sobre eso hay que trabajar todavía, eso el Parlamento lo definirá con una ley, como establece ya la Constitución Política del Estado al momento del desarrollo legislativo. Pero ha habido un avance importante, sí, en ya hablar de una política estatal como tal. En el tema de la incorporación en los presupuestos, no hay que olvidar que Bolivia tiene una institucionalidad. La 243 establece todo un sistema articulado de protección ante la comisión de hechos de acoso y violencia política, pero también establece tareas de prevención de este tipo de hechos e incluso incorpora un mecanismo de actuación urgente o inmediata ante toda esta institucionalidad o ante la insuficiencia de esta institucionalidad. En ese marco, cada instancia estatal tiene presupuestos asignados para que en el marco de sus competencias puedan prevenir y atender hechos de acoso y violencia política. Y ha habido avances significativos, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, las fiscalías especializadas en violencia en razón de género, al menos la que está en Sucre, cuentan con protocolos específicos para la investigación de acoso y violencia política. Eso con seguridad todavía falta trabajo para poder ser desarrollado e implementado a través de las fiscalías o los fiscales de materia.
También ha habido un avance importante en el caso de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, con todas las deficiencias que podamos encontrar en el crecimiento que ha tenido en cuanto a los efectivos, insuficientes con seguridad para todo el territorio nacional, pero ya con una incorporación de mayores efectivos y este trabajo que se hace articulado entre organizaciones estatales y de sociedad civil para poder capacitarles. Entonces, no hay una incorporación específica, no es que se haya creado una instancia específica, porque nuestro marco legislativo nos está generando una dispersión de instituciones articulados bajo un sistema que en caso de no funcionar, habilita un mecanismo que a la fecha está funcionando. Eso por un lado. Lo otro, que también más allá de la Comisión Interamericana, de esta audiencia temática que ha podido existir, donde se ha podido ver estos temas, ha habido recomendaciones específicas de la CEDAW, en las cuales se ha pedido que se tomen medidas desde el propio Tribunal Supremo Electoral en las medidas para evitar o para prohibir las renuncias de las autoridades electas. También se ha solicitado que se pueda incorporar una prohibición en el caso de la 243 Express, en la norma que te decía, esto todavía tiene un vacío legal. También la incorporación en los estatutos políticos de las organizaciones, entre otras, entre otros puntos específicos que nos dice la CEDAW, que esas sí son vinculantes para el Estado boliviano. En ese punto ha habido avances dentro del órgano electoral en los últimos años y hay una declaratoria oficial por parte del órgano de señalarlos como actos ilegales. Han habido en las convocatorias o en los reglamentos de faltas electorales ya esto de incorporarlo como faltas graves electorales para sancionar a las organizaciones políticas. Ha habido un avance. En cuanto a la 243, ya la gestión pasada, a finales del último trimestre de la gestión 2023, hemos iniciado en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional la revisión de la 243, la necesidad de un ajuste o no. Hemos recibido la percepción de las compañeras concejalas, asambleístas, para ver ¿En qué qué es lo que sentido no iría está ese funcionando. ajuste, perdón? ¿En qué sentido iría ese ajuste? ¿Cuál es la necesidad de cambiar la ley? Son dos, básicamente, que te diría como las más grandes. Una sí está relacionada a los acuerdos de gestión compartida porque es un vacío en la 243. Y la segunda, que no es propia de la 243, sino es la sensación de impunidad ante los hechos de acoso y violencia política. Tú señalabas 600 casos que Acobol había registrado en su base de datos, en su información de ABP, pero Bolivia o el sistema judicial solamente ha emitido cuatro sentencias. Cuatro sentencias da una sensación de impunidad. Además, hay un número importante de rechazos de los casos de acoso y violencia política, en algunos casos con seguridad justificados y en otros casos habrá que evaluar si fueron o no justificados o por qué las víctimas no prosiguieron con sus denuncias. Pero y uno dice, esa percepción de impunidad podrá ser reformada, reformulada, atendida con una modificación de la 243, no necesariamente, porque de lo que se está viendo o lo que se está observando es del proceso penal ordinario como tal. Ahí tendremos que remirar, ¿será necesario un proceso más sumario? ¿Será necesario la aplicación de otras reglas cuando hay acoso y violencia política en el proceso penal? Es decir, es un tema de reforma procedimental que no necesariamente va a tocar la 243. Algo que también se había visto ya gestiones pasadas estaba relacionado a la incorporación de medidas de protección, particularmente cuando el acoso y violencia política está viniendo de tus pares, con los que tienes que sesionar, con los que tienes que trabajar. Ahí las medidas de protección tendrían que ser mucho más ingeniosas, pero de alguna forma esto con los años se ha ido superando con la aplicación de la Ley de Protección de Testigos y Víctimas, con la propia 348, para poder modular el tipo de medidas que van a existir. En esa línea es necesario remirar la 243, por supuesto, pero habrá que hacer una evaluación previa del sistema como lo plantea la 243 con un gran número de instituciones con funciones específicas a momento de que ocurran estos hechos y ya, por otro lado, ver una reforma o una propuesta de un procedimiento especial para los hechos de acoso y violencia política.
Ujú. Mira, antes de agradecerles por su participación, porque ya estamos llegando al final del programa, quiero leer algunas reacciones más de nuestra audiencia. Por ejemplo, Elías Nelson Villanueva Michel dice, en la parte política y laboral está el acoso, ya que en su mayoría está el acoso laboral hacia la mujer. En el caso de trabajadores de aseo en el Alto, en la empresa Trébol y La Paz Limpia en La Paz, ¿cómo combatimos y dónde podemos denunciar, ya que ni el Ministerio de Trabajo con un límite pone un límite a estos atropellos, ni a los atropellos hacia las mujeres? Para la viceministra, por favor, dice. Freddy Marca dice, con un retraso de 11 años en la elaboración de la sentencia, ¿qué se hará con la reparación a los familiares de las víctimas? Algunas de las preguntas como que se han ido ya contestando a lo largo del programa, pero yo voy a dejar que las invitadas respondan a aquellas que les corresponden. Cristina Alejandro dice, el gobierno boliviano conoce la ley modelo interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. ¿Cómo la aplica o no la utiliza? Y también ella nos dice, ¿qué hace el Estado boliviano para cuestionar esta sociedad patriarcal con exacerbado machismo en los ámbitos políticos públicos? Se ve que el sistema judicial desconoce y no aplica los estándares internacionales de derechos humanos sobre igualdad. También otra vez Andan León dice, a pesar que la Constitución establece que el suplente no gana sueldo, los diputados y senadores suplentes se pagan sueldo sin trabajar, violando la Constitución política del Estado. Ellos sí están realizando daño económico al Estado. Patricia López dice, el problema es que no se condenan estos actos de violencia, ven como algo normal. Eso es posible cuando se perdieron todos los derechos y somos avasallados sin temor, estamos en una sociedad llena de violencia. Consulta, ¿hay una ley que proteja a las autoridades defensoras, activistas, cuando hay este tipo de atropellos? Freddy Marca, Nadia Cruz indica que no existe ley de reparación. Sin embargo, la sentencia constitucional 019-2018 señala que que sí se debe aplicar la reparación integral, que es lo que debería aplicarse a los familiares de Juana Quispe después de años de peregrinaje en búsqueda de justicia. Yo sé que son muchos temas, el tiempo es corto, pero ahí les dejo el micrófono. Quizás podríamos empezar con doña Josefina y luego vamos a la viceministra para alternar y con eso ya vamos a ir cerrando el programa. Adelante, doña Josefina. Gracias nuevamente, hermana. Sí, es cierto, realmente amerita un análisis profundo, ¿no? De parte también como autoridades y como sociedad. Todos estamos llamados a mejorar nuestra sociedad, pero sin embargo, considero que sí debe existir una reparación por el daño que se ha realizado por el asesinato de Juana Quispe. 11 años, imagínense, entonces dentro de la justicia llega, pero llegó tarde. Pero sin embargo, quien ha ganado es acá la justicia, quien ha ganado son los derechos humanos principalmente, ¿no? Por otro lado, es cierto también que cuando manifiesta que dentro de ello aún existe ese sistema patriarcalista, pero también es tarea de nosotros. Entonces acudimos, convocamos a los medios de comunicación que también debemos realizar tal vez ciertas reflexiones, ¿no? Dentro de los programas. Por otro lado, el tema del sistema educativo es fundamental. La educación también tiene que impartir qué es violencia, qué es bueno y qué es malo. Entonces, a partir de ello también es tarea de dentro del hogar, dentro de la familia. Entonces, todos estamos convocados para cambiar este sistema, bueno, de violencia y acoso político. Entonces, en realidad, mi hermana desde Acobol, muy agradecida con el programa Sumándote Voces. Hay mucho por trabajar y nuestro agradecimiento a la viceministra y a todas las instancias que han apoyado a nuestros aliados estratégicos, que han apoyado en realidad a la institución Acobol. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, doña Josefina. Ahora sí le damos la palabra a la viceministra Cruz para que pueda responder estas preguntas que se dirigen a su labor, al Estado en general. Adelante, por favor. Ya. Voy a empezar con el tema de reparaciones, que es el que han reiterado. No solamente existe la sentencia constitucional 019-2018, la propia Constitución habla del bloque de constitucionalidad, la aplicación de los estándares más altos en derechos humanos y demás, pero cuando hablamos de reparaciones, sí es necesario por el propio mandato de la Constitución Política del Estado a generar una norma de carácter formal
que pueda amplificar o que pueda diversificar las medidas de reparación. Reitero, no solamente se reduce a un tema de resarcimiento económico, y si fuera inclusive solamente un tema de resarcimiento económico por parte del Estado, igual requieres de la aprobación de una ley por la disposición de recursos del Tesoro General de la Nación. Entonces, eso habría que revisarlo, analizarlo. Reitero, para nosotros la política de reparaciones que emitió el Estado bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Arce ha sido un avance importante. Sabemos que en la Comisión de Derechos Humanos, por lo menos hasta la gestión 2023, ya se estaba delineando, se estaba trabajando desde el Parlamento en una ley de reparaciones genéricas. Hay que seguir impulsando ese trabajo, pero más allá de ello, las medidas en relación al caso de Juana Quispe aún no están cerradas. Primero, lograr que la sentencia sea firme, que se pueda ejecutoriar, que los responsables, los autores intelectuales y materiales vayan a un centro de privación de libertad. Y segundo, las otras medidas que desde el Estado se están analizando para poder, de alguna forma, no dejar que esto quede en el olvido y resaltar el nombre de Juana Quispe como una de las precursoras en la ley contra el acoso y violencia política en el país. Por otro lado, en cuanto al modelo interamericano, creo que hay que reconocernos, ¿no? A veces, y yo también peco muchas veces de eso, de mirar siempre hacia los estándares internacionales que son altamente orientadores, pero hay que reconocer que en la temática de violencia y acoso político, el modelo interamericano recoge la, el trabajo de Bolivia, nuestra 243. Nosotros somos los precursores en la región, somos el referente regional en la región Américas en todo lo que es la tipificación, la regulación de lo que es la violencia y el acoso político. Y el modelo interamericano recoge más bien la experiencia de Bolivia. Ahora, que a 11 años de la promulgación de la 243 hay una necesidad de realizar ajustes, que los otros estados han tenido también experiencias propias para poder aportar hacia el modelo interamericano, con seguridad habrá que realizar estos ajustes. A eso me refiero, hay que revisar la implementación de la 243 en nuestro país. Y eso, entre paréntesis, creo particularmente que de las debilidades que tenemos en nuestras normas sociales no es tanto en su formulación, sino en el seguimiento y evaluación para su implementación. Y eso es algo que estamos procurando remediar en los últimos años para poder ver dónde realmente necesitamos ajustes normativos y dónde necesitamos requerir más bien la aplicación de política pública, la aplicación de reglamentos, la aplicación de seguimiento o desde el ente rector bajar hacia las comunidades o hacia el ámbito local territorial para lograr una implementación real y clara. Eh, por otro lado, hacían referencia a el tema de el acoso laboral. Mm, Yo quiero compartir algo igual por experiencia. En general, los acosos o la figura del acoso como tal, laboral, sexual, político u otros relacionados, que si ustedes lo ven, gran parte son en razón de género o en razón a una situación de vulnerabilidad, son de muy difícil investigación, son muy complejas en su investigación. Pero en el caso, y para eso Bolivia tiene avances importantes. En el caso de acoso laboral, hay resoluciones ministeriales que han procurado generar procedimientos para poder tramitarlos en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. En el caso de acoso sexual, además existe una tipificación dentro de nuestro Código Penal, lo propio en el caso del acoso político. Pero cuando hablan de esta situación de Trébol, creo que va un poco más allá porque no estamos hablando de acoso laboral per se, sino de las limitaciones, las restricciones o las transgresiones a la violación de derechos laborales. Generalmente, y uno cuando ve las empresas de SEO de mujeres, que son gran parte de sus componentes, incluso mujeres mayores, que son quienes la componen, es lo que debería llamar la atención. Yo recuerdo que hace unos años hicimos una investigación o intentamos hacer una investigación y evidentemente, cuando hacen una licitación por parte del Estado de este tipo de empresas, hay requisitos respecto a no tener infracciones laborales, a tener o asegurar el tema de derechos laborales de las dependientes en el caso de este tipo de empresas. Con seguridad son insuficientes. Yo voy a recoger la observación particular que hacen en el caso de Trébol y otras empresas de limpieza que nos ha realizado este señor Elías
y transmitiré al Ministerio de Trabajo para ver, de hacer algunos buenos oficios y poder mejorar las intervenciones desde el Estado para proteger los derechos de las compañeras trabajadoras. Muy bien, viceministra, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Antes de irnos, quiero leer la pregunta de Iris Baptista que dice, ¿cómo se procederá con la reparación en el caso de Juana Quispe? ¿Se cumplirá lo que dice la recomendación 35 de la CEDAW, indemnización monetaria, satisfacción? Pregunto si tenemos un fondo para la reparación judicial para ella y su familia. Otra vez sobre la reparación, viceministra, y con esto ya nos iríamos despidiendo del programa. Yo comparto con la necesidad de establecer reglas claras en tema de reparaciones ante graves violaciones de derechos como los ocurridos en el caso de Juana Quispe, no solamente por el asesinato, sino particularmente por toda la retardación de justicia o por los 11 años de peregrinaje para obtener una sentencia que debemos decir el día de hoy todavía no es firme. Por supuesto que sí, pero hay que reconocer que como Estado no tenemos esta ley de reparaciones desde la promulgación de la Constitución Política del Estado. Es un tema sobre el cual tenemos que trabajar, no solamente en el caso de Juana Quispe, sino en los casos similares donde el Estado tenga responsabilidad a momento de dar acceso a la justicia a las víctimas. En el caso particular de Juana Quispe, dentro de todo el área de acoso y violencia o de violencia política o derechos políticos de las mujeres en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, procuraremos realizar al menos las medidas de satisfacción, pero sin lugar a dudas continuaremos con una de las medidas principales que están relacionadas al acceso a la justicia. Reitero, es para nosotros importante, fundamental, que el Tribunal de Alzada, en caso de existir apelaciones o el de casaciones, pueda resolver este hecho lo más pronto posible, en lo posible en la gestión, en la propia gestión 2024. Muy bien, viceministra, muchas gracias por haber participado del programa. Esperamos tenerla en una futura oportunidad, porque aquí hablamos de los temas que nos importan, derechos humanos, democracia, de desarrollo sostenible. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Mary, un saludo fraternal, a Josefina, a todos los participantes que con mucho respeto voy a considerar todas las aportes, observaciones, sugerencias, pedidos que han realizado. Muchísimas gracias y con mucho gusto para otra oportunidad. Amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, les tenemos pendiente el resumen semanal de las noticias que se difunden a través de nuestro portal sumandovoces.com.bo. Vamos con ese resumen. Jenny Escalante, por favor. ¿Qué tal, amigos de Sumando Voces? Es un gusto para mí reencontrarme con ustedes como cada jueves para contarles el resumen de noticias más importantes de la semana. Pero antes quiero recordarles que este diario digital se enmarca en 3 ejes fundamentales: desarrollo sostenible, democracia y derechos humanos. Ahora sí, empecemos con el resumen informativo. Hay 44 casos de acoso y violencia política contra concejalas por supuestos acuerdos de gestión compartida. La presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia, Josefina Velázquez, informó a este medio de comunicación que ya se presentaron 40 denuncias de concejalas afectadas por el acoso político por supuesta gestión compartida, y ella prevé que los casos seguirán aumentando hasta marzo o abril, cuando se cumplen 3 años de gestión municipal, pues algunos supuestos acuerdos prevén que los 2 últimos años serán asumidos por los suplentes. Dos concejalas son obligadas a renunciar con violencia y se genera ola de repudio. Los agresores, liderados por Richard Holguín y otros dirigentes de Sauce Rancho y Parotani, indican que supuestamente las concejalas no ejercieron su labor de fiscalización al alcalde. 6 muertos y 2 niños desaparecidos es el saldo de las inundaciones en Tipuani. Los dirigentes de la región responsabilizan al gobernador por esta tragedia. El gobernador no nos ha atendido. Hemos anunciado este tipo de tragedias. Esta vía es departamental. Esta vía le correspondía mantener al gobernador, manifestó una dirigente. Evistas y arcistas se enfrentan por el control del Tribunal Constitucional Plurinacional con el trasfondo de la candidatura 2025. El enfrentamiento entre el evismo y el arcismo ha saltado a las calles y a las carreteras, donde ambos bloques disputan el control del Tribunal Constitucional Plurinacional
con el trasfondo de la candidatura presidencial para 2025. De hecho, ambos sectores en pugna se acusan mutuamente de buscar el control de ese órgano para garantizar la candidatura de sus líderes. Juristas proponen referendos sobre la prórroga de mandato y otros problemas de la justicia. Los juristas independientes proponen la realización de un referendo para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con mantener en sus cargos a los magistrados autoprorrogados o si se debe convocar a elecciones judiciales para reemplazarlos. Califican las medidas de austeridad como tardías y poco relevantes, pero destacan que el gobierno reconozca la crisis fiscal. El martes, el Ministerio de Economía dispuso que las entidades públicas deben racionalizar o reducir sus gastos sin afectar su funcionamiento, en viáticos, publicidad, renovación de vehículos, servicios de imprenta, pasajes y activos fijos. Hasta aquí con el resumen de noticias. No se olviden de visitar nuestro portal web en www.sumandovoces.com.bo. También estamos en las redes sociales. En X estamos como Sumando Voces Bo y en Facebook como Sumando Voces Bolivia. Volvemos contigo, Mary. Muchas gracias, Jenny. Muchísimas gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de sumandovoces.com.bo. Antes de irnos, quiero leerles un resumen de nuestro editorial de la semana. El editorial dice: el enfrentamiento entre el levismo y el arcismo por el control del Tribunal Constitucional Plurinacional amenaza con quitarle la paz a los bolivianos que no pertenecen a ninguno de estos bloques políticos. Ambas corrientes del movimiento al socialismo quieren garantizar la candidatura presidencial del 2025 y saben que controlando el TCP pueden lograr ese objetivo, tomando en cuenta que esa institución, lejos de velar por la vigencia plena de la Constitución Política del Estado, ha adecuado sus fallos a los gobiernos de turno. Evo Morales, que ha sido el mayor responsable de la manipulación de la justicia durante su gestión, ahora pretende convertirse en el paladín de la independencia de poderes y para garantizar sus objetivos ha decidido sacar a sus bases a las calles y anuncia un bloqueo de carreteras para la próxima semana, exigiendo que los magistrados autoprorrogados cesen en sus funciones y se convoque a elecciones judiciales lo antes posible. El gobierno de Luis Arce le ha respondido que en realidad lo que busca es garantizar su futura candidatura y para darle un poco de su propia medicina ha sacado a la policía para frenar a las bases evistas cuando protestaban en Sucre. En medio de este juego de poder, la ciudadanía no tiene quien la represente y se ha convertido en una pasiva expectante de la pelea. Entre tanto, la justicia no logra iniciar su reforma, lo que afecta a la seguridad jurídica, y la gente está expuesta a sufrir los rigores de esta justicia sin que haya un poder idóneo que tutele sus derechos. Amigas y amigos, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook en Sumando Voces Bolivia, estamos en X en Sumando Voces Bo y estamos en nuestro portal en sumandovoces.com.bo. Gracias por habernos acompañado este jueves. Nos vemos la próxima semana.